Capítulo 12. Un muy mal presentimiento. Esto es lo que Shinji Matou tenía desde que se despertó. La casa esa mañana estaba extrañamente más silenciosa de lo habitual. Había notado que Sakura ya se había ido de la casa, seguramente se fue a la casa de Emiya. Quería estar enojado, pero no podía, estaba más preocupado con ese sentimiento. Desayunó y luego regresó a su habitación ya que no tenía nada que hacer, encendió la televisión en su habitación y se alegró de saber que más de 6 personas habían sido atacadas durante la noche. Al principio quería hablar con Rider y preguntarle si había notado algo en particular, pero no había necesidad de llamarla y hacer que desperdiciara energía tomando forma física. El resto del día pasó volando como siempre, ahora era de noche y Shinji podía decir que algo estaba pasando muy mal. No solo el mal presentimiento de que acababa de empeorar, sino que Sakura aún no había regresado a casa, y por alguna razón, los familiares que la seguían estaban en mayor número por toda la casa. No solo eso, sino que también una gran cantidad de familiares de su abuelo comenzaron a entrar a la casa. Ahora esos malditos insectos estaban prácticamente en todas partes y Shinji ni siquiera podía dar un paso que se arriesgara a matar a cientos de ellos. Había tratado de llamar a su abuelo y preguntarle por qué diablos había comenzado a llamar a todos sus familiares a su hogar, eso probablemente habría llamado la atención de quienes los estaban monitoreando, pero nunca respondió. Shinji, de alguna manera, sabía que su abuelo no respondía no porque lo ignorara, sino porque no podía. Shinji comenzó a asustarse y a sudar frío, ¿qué diablos estaba pasando? ¿Y por qué no sabía nada? Rider. Ven aquí y dime qué diablos está pasando. Shinji gritó con miedo en su voz. Ese mismo miedo que Shinji solo había crecido cuando Rider se materializó frente a él, por alguna razón, Rider tenía una fuerte intención de asesinar. Oh. Probablemente ella también había notado las cosas extrañas que estaban sucediendo y se estaba preparando para luchar. Rider, ¿sabes qué diablos está pasando? Rider permaneció en silencio durante más de 10 segundos mientras lo miraba fijamente, por alguna razón Shinji comenzó a sentirse aún más nervioso, pero antes de que pudiera hacer o decir algo, Rider decidió responder. No sé lo que está pasando, pero puedo decir que si nos quedamos aquí pasará algo malo. ¿Me estás diciendo que deberíamos irnos? ¿Eres estúpido? ¿No te diste cuenta de todos los familiares enemigos fuera de la casa? Shinji preguntó confundido y asustado al mismo tiempo. Sí, pero también veo que tu abuelo no está respondiendo tu llamada, probablemente le pasó algo. Tendremos más posibilidades de sobrevivir fuera de esta casa, gracias a mi gran velocidad deberíamos poder huir del peligro en cualquier momento. Shinji ahora estaba considerando sus opciones, no quería salir de su casa, pero sabía que algo malo iba a pasar muy pronto y no le desagradaba la idea de huir. Maestro, ¿puedo preguntarle si sabe dónde está Sakura? Entonces Rider preguntó. ¿Qué? ¿Por qué preguntas? Shinji preguntó irritado, ahora mismo no podía pensar en esa puta de Sakura. Quería saber por qué los familiares que solo la siguieron están ahora fuera de casa. No tengo idea de por qué ya están aquí, por lo general volverían con ella, y ahora mismo ni siquiera están tratando de ocultar su presencia. Dijo Shinji mientras se volvía y miraba a un cuervo que lo miraba desde una ventana. ¿Podría ser que el enemigo descubrió que Sakura ya no es mi maestra? Rider, no digas, el corazón de Shinji se detuvo. Shinji puede ser muchas cosas, pero no era estúpido. La suposición de Rider en realidad tenía sentido, si el enemigo que controlaba a Sakura por alguna razón hubiera decidido capturarla, hipnotizarla e interrogarla, ella habría dicho todo lo que sabía, incluida la identidad del maestro de Rider, Shinji Matou. En ese momento, la cabeza de Shinji comenzó a doler. Tenía que mantener la calma y mantener la mente lúcida, pero era más difícil de lo que pensó al principio, le empezó a doler el estómago y estaba asustado. Pronto, él y Rider tendrían que pelear, pero como su sirviente no estaba en todas sus fuerzas, sabía que había una gran posibilidad de que ella muriera, y si ella moría, probablemente él tendría el mismo destino. Ahora no había forma de que no pudiera salir de su casa, sabía que había algunas buenas defensas y trampas que Souken había colocado, pero ahora mismo no sabía si estaban funcionando. 3.
Tenía que huir con Ryder y sobrevivir esa noche a toda costa. Luego, durante el día siguiente, descansaría, formularía algunos planes y encontraría una nueva base. Ahora también tenía que encontrar una manera de restaurar la energía de Ryder. Sabía que había una alta probabilidad de que pelearan esa noche, así que ahora tenía que encontrar alguna manera de restaurar sus energías al máximo, en una situación como que incluso se habría tragado su orgullo y le habría pedido a Sakura que restaurara las energías de Ryder. Pero ahora mismo esa pequeña perra no estaba por ningún lado. Después de un minuto se le ocurrió una idea: podía hacer lo mismo que hizo ayer, es decir, hacer que Ryder se comiera algunas almas. Mientras escapaban, Ryder asaltaría a algunos transeúntes y los devoraría antes de que el enemigo pudiera atacarlos. Incluso si ella no pudiera luchar, tendría las energías para correr tan rápido como pudiera hacia ese lugar. Ryder, prepárate. Shinji comenzó a decir. Un sentimiento extraño. Esto es lo que Ryder tenía desde esa mañana, poco después de que Sakura se fuera de casa. No sabía por qué, pero tenía la extraña sensación de que algo pronto iba a suceder. Solo podía esperar que no le pasara nada a Sakura. La única otra cosa que sabía era que Shinji también tenía un mal presentimiento. Gracias a sus sentidos altamente desarrollados podía sentir y oler el malestar del chico. Después de notar que Sakura no regresó a casa ni una sola vez durante el día, pero los familiares que la estaban mirando estaban por toda la casa y ni siquiera intentaron ocultar su presencia, puso 2 y 2 juntos y llegó a la conclusión de que pronto ellos sería atacado. Sabía que Shinji habría sido bastante inútil para ayudar a crear un plan para defender su base, por lo que optó por pedir ayuda al viejo gusano. De esa manera podría crear un buen plan para defender la base y preguntarle si él sabía algo sobre la situación de Sakura. Luego se fue a la clandestinidad a los pozos de los gusanos, donde esperaba encontrar a Souken, que ya se estaba preparando, pero después de buscarlo y fallar un poco, decidió tomar forma física para llamar su atención, pero nada. Entonces ella comenzó a llamarlo y a decirle que probablemente pronto serían atacados, pero él nunca respondió. La sensación de que había comenzado a volverse más intensa. De alguna manera, algo le sucedió a Souken también, y no tenía ni idea de ello hasta ahora. Ryder luego comenzó a observar a sus familiares en los pozos, y solo en ese momento, notó que los gusanos estaban confundidos. ¿Aterrado? ¿En dolor? ¿Qué estaba pasando? ¿Realmente le pasó algo a Sakura? El miedo comenzó a emerger en ella. ¿Qué le pudo haber pasado a Sakura? ¿Otro maestro la atacó? Y si es así, ¿por qué ahora? Ha pasado una semana desde que fue convocada y Sakura ya no era su maestra. Entonces, ¿por qué alguien la había capturado ahora? A partir de ese momento, Ryder comenzó a concentrarse, con la esperanza de que todavía tuviera un poco de conexión con Sakura, lo suficiente como para que pudiera sentir si estaba bien y viva, pero nada. Hasta que el libro que Shinji había existido, su conexión con Sakura se cortaría por completo. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Ryder. Era algo acerca de que Shinji y su libro fueron empalados por sus uñas. De esa manera ella podría regresar a Sakura, pero después de un momento se dio cuenta de que era una mala idea, ya que habría convertido a Sakura en una maestra de nuevo, y eso la habría puesto en una situación peligrosa. Luego pasó más tiempo en el sótano buscando algún rastro sobre Souken o sobre lo que podría haberle sucedido, pero luego escuchó a Shinji llamarla. En este momento tenía que mantener la calma. Lo devoraría vivo en el futuro, pero ahora tenía que asegurarse de que Sakura estuviera viva y bien. Tendría que sobrevivir esa noche sin importar cómo. Después de llegar a Shinji, ella se alegró de verlo asustado mientras estaba rodeado de insectos. Luego comenzó a preguntar qué estaba pasando y esperaba una respuesta como si ella lo supiera todo. Justo en ese momento recordó vívidamente lo que el parásito le hizo a Sakura la noche anterior. No le disgustaba la idea de dejar que la mataran para que Shinji también muriera, pero antes de hacerlo tenía que asegurarse de que Sakura estuviera viva. En ese momento ella comenzó a hablar y quiso que Shinji considerara un escape. Ahora que algo le sucedió a Souken, las defensas y trampas de la casa pueden haber sido desactivadas o no, pero seguramente no querían quedarse para descubrirlo. Luego, después de un momento, a Shinji se le ocurrió una idea. Ryder, prepárate. Iremos a la iglesia.
Ahí está el supervisor de la guerra, debería ayudarnos ya que la guerra aún no ha comenzado pero los demás ya están empezando a pelear, ¿verdad? Si vamos allí deberían al menos protégeme. Shinji dijo. Rider, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a la iglesia? Luego preguntó. Rider permaneció en silencio y comenzó a pensar, la iglesia estaba al otro lado de la ciudad, así que para ella debería tomar al menos 5 minutos, pero como no podía ir demasiado rápido sin lastimar a Shinji, supuso que tomaría alrededor de 15 minutos. 10 minutos. Entonces Rider dijo. Bueno, y en el camino, tendrás que atacar a otras personas, para que tengas la energía suficiente para luchar si eso pasa, supongo que en 15 minutos estaremos allí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, una vez más había mostrado su genio táctico incluso en situaciones de alto estrés. ¿Estamos listos para irnos? Preguntó Rider. Sí vamos. Shinji respondió. Zirou estaba ahora en la sala de estar con Saber, uno cerca del otro, y estaban observando con miradas serias la mansión Matou a través de la bola de cristal que Caster les dio. Mientras tanto, Caster estaba en su taller, antes les dijo que se estaba ocupando de la inmortalidad de Souken, en ese momento lo único que les importaba era que ahora el gusano podría ser asesinado fácilmente, le preguntarían si detalles más tarde. Mientras observaban la casa, estaban considerando algunos cambios sobre su asalto, sin Souken, todas las trampas y medidas defensivas se habían desactivado, por lo que en este momento tenían más formas posibles de penetrar en la casa. Aparte de todos los detalles menores sobre el asalto, los pasos principales fueron: 1. Entra en la mansión Matou. 2. Encuentra a Shinji y Rider. 3. Somete y captura a Rider / mátala. 4. Somete y captura a Shinji / mátalo. 5. Mata a Souken. O este era su plan si el enemigo decidía no escapar. En un momento mientras miraban a través de la bola de cristal vieron un objeto rosa y azul volando por una ventana, luego de un segundo se dieron cuenta de que era Rider quien tenía en su espalda a Shinji, quien se aferraba a ella con todas sus fuerzas. En ese momento era de noche y había muy poca gente en las calles, por lo que la posibilidad de que inocentes fueran lastimados era muy baja, sí, muy baja, pero no cero. Entonces, el enemigo ha decidido escapar, tontos. Saber dijo con un tono serio. Era obvio cuánta ira residía dentro de ella. Saber estaba conectada con Zirou, podía sentir sus emociones y podía sentir todo su dolor. Las dos personas que ahora estaba observando a través de la bola de cristal le habían causado mucho sufrimiento tanto a él, a la chica que le importaba, como a otros inocentes, en el momento en que esperaba que Zirou le ordenara que los cortara a ambos en la primera ocasión posible. 5. Zirou suspiró y dijo mientras se giraba para mirar a Saber, perfecto, ahora tenemos que tener cuidado o podemos involucrar a civiles. Había esperado que Rider y Shinji permanecieran en su base, de esa manera habría sido más fácil cuidar de ellos. No te preocupes Zirou, la pelea terminará tan pronto como comience. Dijo Saber mientras volvía la cabeza y miraba a Zirou a los ojos. Ambos sabían que si una pelea comenzaba, terminaría en menos de 5 segundos. Pocos fueron los espíritus heroicos que fueron capaces de enfrentarse cara a cara contra Saber en su forma perfecta, y si con ella estaba Zirou, quien con la ayuda de Caster podía alcanzar la fuerza y velocidad de un Servant, el enemigo simplemente sería asesinado por ellos en menos de un instante. 7. No tengo ninguna duda al respecto, dijo Zirou y luego volvió la cabeza hacia la bola de cristal. Solo espero que no vayan a un lugar donde haya civiles. Dijo Zirou mientras observaba atentamente a Shinji a través de la bola de cristal. Mientras tanto, una copia de Caster se había materializado en la habitación y decía, veo que han decidido correr, solo dame un momento e intentaré deducir su destino. No hay necesidad de ese Caster, van a la iglesia. Saber dijo inmediatamente después de que Caster terminó de hablar. Oh, ¿acabas de descubrirlo o ya lo habías anticipado? Caster Capi preguntó con un tono de sorpresa. Ya lo anticipé. En una situación como esta era obvio que se habrían dirigido hacia el único terreno neutral en el territorio donde los combates están prohibidos. Saber respondió.
No era la primera vez que veía a un enemigo que quería usar una estratagema como esa. 1. Oh, bueno, ahora dime a dónde debo teletransportarlos a los dos. Preguntó Caster. No usarán el puente para llegar al otro lado de la ciudad ya que está demasiado lejos, supongo que intentarán pasar el río aprovechando la alta velocidad de Ryder y luego llegarán a la iglesia a través del bosque. Dijo Saber mientras pensaba. Saber ahora estaba considerando si luchar contra ellos en el bosque o al lado del río, gracias a su bendición de caminar sobre el agua, no tendría ningún problema en luchar contra Ryder en el río, y si Ryder de alguna manera lograba superarla, habría Zero esperando en el otro lado listo para tomarla y asegurarse de que Saber alcanzara al enemigo una vez más. Pero el bosque habría sido un lugar mejor porque podrían tomarlos por sorpresa, y Ryder seguramente no estaría preparado para luchar contra los dos al mismo tiempo, pero si perdieran de vista a Ryder sería difícil. Para que la alcancen a tiempo. Entonces, o al otro lado del río o al bosque. Dijo la copia de Caster mientras ya estaba preparando su hechizo de teletransportación. Pero antes de que Saber pudiera decidir la ubicación, fue interrumpida por un crack audible proveniente de Zero. Tanto Saber como Caster se volvieron hacia él, y en su rostro, había una expresión mixta de pura ira y frustración mientras miraba la bola de cristal. Después de un momento hicieron lo mismo. Y lo que vieron fue a Ryder que ahora estaba mordiendo el cuello de una mujer joven. Te dije que fueras más rápido, Ryder. Si no te mueves, el enemigo nos alcanzará. Toma todo lo que puedas por ahora, solo encontraremos otro para atacar. Oyeron que Shinji le decía a Ryder desde la bola de cristal. Durante más de 5 segundos nadie dijo nada, solo hubo silencio. Caster, dime, estabas cuidando a Souken, ¿verdad? Zero preguntó con un tono serio. Sí. Caster respondió. Ahora, no sé lo que estabas haciendo, pero ahora mismo todos los hechizos de Souken deberían haber comenzado a disiparse, al igual que las defensas y trampas alrededor de su casa, ¿verdad? Preguntó mientras sus ojos comenzaban a ponerse rojos. Sí. Ella respondió. Entonces Shinji no está siendo controlado y está haciendo todo por su propia voluntad, ¿verdad? Preguntó mientras su ojo derecho se movía. Sí. Caster dijo después de un momento de pausa. Después de que Caster respondió, se escuchó otro crack audible proveniente de Zero. Tanto Saber como Caster se dieron cuenta de que apretó los dientes con tanta fuerza que se había roto algunos. Pero en este momento no había señales de dolor en el rostro de Zero, solo ira, una ira que ni siquiera podía describirse. Caster, deberías cuidar a la mujer. Dijo Saber mientras miraba a Zero, ya que sabía que por ahora, Zero tenía toda su atención solo para Shinji. Después de haber atacado a la joven, volvieron a huir. Gracias a la mujer, Ryder había adquirido nuevas fuerzas y comenzó a ser aún más rápida mientras se movía. Después de recorrer 250 metros mientras miraban sus espaldas vieron a otra futura víctima. Ella también era mujer pero era mucho más joven que la otra mujer, y Shinji podía decir que ya la había visto. Después de un momento recordó quién era ella. La chica era Mitsusuri. Bueno, siempre había sido una chica irritante. 9. Shinji se dio la vuelta de nuevo y pudo ver que nadie los perseguía, ni siquiera los familiares. Ahora mismo podía divertirse un poco y hacer que Ryder se deleitara con la chica. 1. Mitsusuri esa noche regresaba a casa después de hacer algunas compras, pero mientras caminaba comenzó a escuchar algo que venía muy rápido hacia ella desde atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la agarraron por la nuca. ¡Ah! Ella gritó, pero luego se detuvo cuando Ryder puso su mano en su boca. Mitsusuri ahora estaba asustada, estaba regresando a casa cuando de repente la asaltaron. Ella estaba tratando de liberarse pero no pudo, lo que la agarró tenía una fuerza monstruosa. ¿Qué podía hacer ella? ¿Por qué esta persona la atacó? ¿Será que fue el responsable de las agresiones ocurridas la noche anterior? Con solo pensarlo se asustó aún más, supo que todas las víctimas que fueron encontradas estaban casi muertas, no quería correr el mismo destino. En ese momento algo le llamó la atención, no, alguien le llamó la atención, y esa persona era Shinji que ahora estaba frente a ella,
sonriendo. Shinji, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Preguntó Mitsusuri mientras su voz estaba siendo amortiguada por la mano de Rider. Oh, no tienes que preocuparte Mitsusuri, solo queremos pedirte un favor. Dijo Shinji con una pequeña sonrisa y un tono sarcástico. ¿Qué quieres decir? La chica preguntó ahora aún más asustada. Oh, no tienes que preocuparte por eso, solo tienes que saber que será indoloro. Dijo con una sonrisa. Después de escuchar esas palabras, los ojos de Mitsusuri se abrieron tanto como pudo, pero antes de que pudiera decir o hacer algo, el agarre de la mano que estaba detrás de su cuello se hizo más fuerte y la hizo desmayarse. Después de eso solo hubo un largo momento de silencio, que luego fue interrumpido por la risa de Shinji. Ja, su rostro. Su rostro. Deberías haber visto su rostro. Ja. Dijo con una sonrisa, que luego de un momento se desvaneció, luego tomó una expresión muy seria y sagrada. Ahora haz lo mismo, toma todo lo que puedas y sé rápido. Luego comenzó a mirar a su alrededor, por alguna razón se estaba asustando aún más, su instinto le dijo que saliera de allí lo antes posible. Rider no dijo nada ya que tenía la misma sensación y solo abrió la boca dejando al descubierto sus afilados dientes. Los habría hundido en su nuevo cuello de víctima si no fuera por el hecho de que de repente sintió dos presencias extremadamente poderosas aparecer de la nada a 15 metros de frente. De ella, el enemigo los había alcanzado. En ese momento escuchó el sonido de algo arrojado hacia su maestro, en ese único instante, dejó a la niña y se puso frente a Shinji y desvió el proyectil que estaba dirigido a su cabeza, luego de otro instante escuchó el sonido del proyectil golpeó y destruyó completamente una pared detrás de ella por pura fuerza. Rider miró su uña, el proyectil tenía tanta velocidad y fuerza detrás de él que después de que ella desvió el proyectil, dicho clavo casi se le escapa de la mano. Eso significaba que el que lanzó dicho proyectil tenía una fuerza increíble, y ese era un problema increíblemente grande. Rider sabía que el que lanzó el proyectil era el más débil de la pareja enemiga, si lo que lanzó el cuchillo era el más débil, ¿qué podría ser capaz de hacer el más fuerte, que ella sentía que era un sirviente? No había forma de que ella, en la condición en que estaba ahora, pudiera sobrevivir contra ese monstruo. Solo su presencia ejercía una presión increíble, y si alguna vez luchaba con esa cosa, moriría de inmediato. Cuando Rider comenzó a quitarse la venda de los ojos, sintió que la cosa bajaba el brazo que lanzó el cuchillo y suspiraba, luego, en ese mismo momento, sintió que la servante enemiga apretaba su agarre en su arma mágica. Podía sentir al sirviente mientras la miraba intensamente, casi emocionada de poder decir, pero simplemente no sabía que la estaba reteniendo. Mientras se quitaba la venda, Rider escuchó una voz masculina que decía, «Ve». En un tono tranquilo pero despiadado. Un instante después, el servante enemigo irrumpió hacia Rider, destruyendo el camino bajo sus pies, y ahora estaba frente a ella lista para cortarle la cabeza. «Rápido». Rider pensó mientras ahora miraba a los ojos al otro sirviente que ahora estaba frente a ella. Ella era la sirvienta Rider, usaba su alta velocidad a su favor durante una pelea para poder luchar contra enemigos más fuertes que ella, pero si alguien lograba superarla o anticiparse a ella, estaría indefensa, y eso es lo que acaba de suceder. Rider usó sus dos uñas para bloquear la hoja invisible que venía hacia su cabeza, pero había tanta fuerza detrás del golpe que después de bloquear el ataque había sido lanzada impotente hacia un poste de luz distante, partiéndolo por la mitad, y luego se estrelló contra una pared de hormigón armado más lejos. Mientras volaba hacia la pared, sintió que algunos de sus huesos en sus brazos se habían fracturado solo por la fuerza del golpe inicial, y su hombro izquierdo también se había dislocado. Ahora sabía que si el enemigo lograba golpearla, sería una muerte segura e instantánea. Después de estrellarse contra el muro de hormigón, Rider cayó al suelo y permaneció allí, no porque no tuviera fuerzas, ahora estaba esperando, lista para reaccionar. Después de unos largos momentos, comenzó a escuchar los pasos del servante enemigo acercándose, y en un momento el sonido se detuvo de repente. Después de un instante, se levantó y saltó hacia el cielo a una velocidad increíble, y ni siquiera un instante después, el sirviente saber estaba debajo de ella y había cortado a la mitad del lugar donde estaba solo un instante antes.
Mientras Ryder estaba en el aire, Saber la miraba, Ryder podía sentir la pura ira que el enemigo Servant tenía hacia ella, podía sentir su sed de sangre y su deseo de matarla. Ryder ahora sabía que si tenía que sobrevivir tenía que huir, incluso si de alguna manera lograba herir a Saber lo suficiente como para que no pudiera luchar, sabía que su maestro, o lo que fuera, habría luchado en su lugar. Y en ese momento estaba segura de que ella también estaba en una posición en la que no podía luchar. Además, solo ahora notó que Saber no se estaba petrificando a pesar del hecho de que la estaba mirando. En ese instante, comenzó a pensar. Si quería huir, simplemente podría darse la vuelta y correr, pero en las condiciones en las que se encontraba ahora, dudaba que hubiera podido huir del monstruo durante demasiado tiempo, ya que ella también tenía una velocidad increíble. Lo único que pudo hacer para escapar fue sujetarla con su cadena, aunque fuera por unos segundos. Mientras estaba en el aire, le lanzó un clavo a Saber, quien lo paró fácilmente. Saber saltó y después de un momento estaba una vez más frente a Ryder. Pero en este momento Ryder sabía cuánta fuerza tenía Saber, así que cuando Saber la atacó se las arregló para no solo bloqueó el ataque sin ningún problema sino que usó el golpe para lanzarse hacia un tejado lejano de una casa que usaría como una especie de plataforma de lanzamiento. De esta manera superaría a Saber con su velocidad superior, le pondría unas cadenas a su alrededor. Y se escapó. No podía morir ahora, tenía que encontrar a Sakura primero. Después de haber plantado sus pies en el techo, Ryder usó toda su fuerza para lanzarse a gran velocidad hacia Saber que todavía estaba en el aire, pero luego el Servant enemigo con una velocidad increíble procedió a interponerse en su camino y golpearla. Hacia las calles debajo de ellos. Dolor. Eso fue lo único que el jinete se sentía después de despertarse en un cráter en medio de un pequeño parque. El golpe que Sabre le dio a ella era tan poderoso que había aplastado y dejó una abolladura visible en el medio de la caja torácica del jinete. Todavía tenía la fuerza para huir, pero tuvo que recuperarse de tal golpe, y ahora ya era demasiado tarde desde que sintió que Sabre ya estaba frente a ella. El jinete ahora estaba mirando el cielo, esperaba que ahora Sakura estaba en un lugar seguro y que Shinji y Souken estaban ahora muertos, ahora estaba esperando el golpe final viniendo de Sabre, pero ese golpe no viene. El jinete levantó la cabeza y observó al sirviente. La mujer tenía la punta de su espada invisible en el suelo y sus manos estaban en la empuñadura de la espada. Además, ahora señaló que ella tenía la cabeza hacia su lado como si estuviera mirando, o escuchando, algo en la distancia. ¿Ya te has rendido? Realmente no tienes razón para pelear. El sirviente le preguntó cuando se volvió para observarla. Después de unos momentos, el jinete comenzó a levantarse lentamente y en silencio. Ahora quería saber por qué el sirviente enemigo que claramente quería cortarla la cabeza le había salvado. Ella no parecía el tipo de persona que se burlaría de su enemigo antes de matarlos. ¿Por qué estás dejando que yo vive? Jinete preguntó con un tono de voz débil. Porque tienes suerte. Sabre le dijo a ella sin rodeos. Hay alguien a quien sabes quien necesita tu ayuda y presencia, tú, y solo tú, puede ayudarla. Luego continuó. Por un momento, el jinete no entendía de lo que hablaba Sabre, pero después de un momento llegó a la conclusión, tenían Sakura. ¿Tiene usted? Pidió casi vacilante. ¿Tu verdadero maestro Sakura mató? Sí, lo hacemos. Sabre dijo que interrumpió el jinete. Ahora, supongo que ya has llegado a la conclusión de lo que queremos de ti, ¿verdad? Sabre luego preguntó. El jinete permaneció en silencio por otro momento y luego preguntó, ¿por qué debería confiar en ti? ¿Cómo sé que no estás mintiendo? ¿Cómo lo sé, si ella está viva? Tengo que recordarle que no tiene otra opción en el asunto. Sabre le dijo. Lo único que ahora puedes hacer es venir conmigo, o morir por mi mano. Ella le dijo con un tono hostil mientras tomaba la espada en la mano una vez más. Si me odias tanto. ¿Por qué estás haciendo una alianza? Preguntó el jinete. Podía escuchar el desdén en la voz de Sabre y su odio hacia ella. Incluso después de todas las cosas que ha hecho una cierta persona tenían compasión de ustedes y piensa que su ayuda será útil en el futuro. Confiaré en su juicio y le daré una oportunidad, pero si te niegas,
cortaré. Abajo aquí y ahora. Solo responden a esta pregunta. ¿Es Sakura vivo? Luego, pidió el jinete. En este momento, ella no le importaba su destino o sobre las cosas que se verá obligada a hacer, quería solo saber sobre las condiciones de Sakura. Juro por mi honor que Sakura está bien y vivo. Pero no puedo decir lo mismo de sus atormentadores. Sabre dijo mientras ella insinuaba que eran responsables de todos los eventos que acaba de suceder. Veo, entonces estoy dispuesto a venir contigo. Dijo el jinete. Buena elección. Sabre dijo con casi un tono triste, estaba claro que esperaba encontrar una excusa para reducirla. Jinete se levantó completamente y sintió que ahora estaba siendo proporcionada con mana. El jinete miró hacia abajo, ahora ella estaba mirando sus brazos y ella podía ver y sentir todos los moretones, cortes y fracturas desaparecían rápidamente, ahora ella incluso podía respirar adecuadamente. Y solo en ese momento, se había dado cuenta de que ahora estaba bajo el control de otro maestro. Al principio, ella estaba pensando que su nuevo maestro era la otra cosa que era con Sabre, pero ella sintió que su maestro estaba muy distante de ella. Ella podría decir que, ya que la conexión no era muy fuerte. Oh, bueno, creo que es hora de que regresemos. Sabre dijo mientras se dio la vuelta y saltó en una casa. El jinete le devolvió la venda. Luego comenzó a seguir Sable, mientras luchaba, viajaban no muy lejos del lugar donde se conocían por primera vez, pero cuando regresaba a ese lugar, el jinete olía al fuerte olor a humo y acero, y también sangre. Cuando llegaron, el jinete vio al maestro de Sabre, de pie en medio de la calle. Cerca de un cadáver Yurebel y mutilado en el suelo. Some minutos antes. Mientras Shinji observaba a un jinete que estaba a punto de festejar a Mitsusuri, por alguna razón, se puso delante de él en menos de un instante. Al principio, Shinji no sabía por qué, sino un instante después, escuchó y sintió un impacto violento cuando el jinete desvió algo que estaba dirigido a él, rápidamente se dio cuenta de que el enemigo los había alcanzado. Shinji ahora estaba asustado, se dio la vuelta y comenzó a correr, pero cuando se dio la vuelta, vio que la cosa que se había lanzado hacia él había destruido un muro entero y se congeló de miedo. ¿Qué hubiera pasado si le impidiera? Mientras observaba la pared, en el rincón de su ojo, de repente vio que el jinete se lanzaba por la calle de la manera en que habían venido. Luego, el jinete, en su camino, destruyó un poste de luz, haciendo que la calle caiga en una oscuridad casi completa, y se estrelló contra una pared más lejos. Shinji se volvió rápidamente asustado, e incluso si ahora no podía ver muy bien ya que el poste de luz más cercano estaba a unos 15 metros, podía jurar que vio al ciervo enemigo ahora cerca de él, le dio una mirada disgustada, una mirada que le prometió de sufrimientos no contados, pero después de un momento, el ciervo comenzó a caminar hacia adelante, dejándolo solo. O así pensó. Mientras observaba al sirviente, comenzó a escuchar el sonido de los pasos que viene lentamente hacia el de su espalda, rápidamente se dio la vuelta, pero debido a la oscuridad, podía ver la forma amenazadora de un hombre y sus arcos ojos rojos. Después de ver al hombre que venía por él, Shinji se enojó un poco, pudo sentir la intención asesina de que el hombre emanó y sabía que tenía que escapar, si no, perdería su vida. Mientras comenzó a convertirse en correr, Shinji escuchó, quédate todavía Shinji, y tal vez no te mataré instantáneamente. La figura dijo con la ira extrema, ya que se estaba acercando a él. Shinji se detuvo por un momento. Sabía muy bien esa voz, esa era la voz de Shirou Emiya. Y justo en ese momento, un plan vino a la mente de Shinji. No sabía por qué Shirou era un maestro y por qué quería matarlo, pero él sabía qué tipo de persona era Emiya. En ese instante Shinji sacó un cuchillo de bolsillo derecho y comenzó a correr hacia el desmayo Mitsusuri, sabía que si la tomaba como un rehén, Shirou habría seguido todas sus peticiones, siempre había sido ese tipo estúpido que le importaba. Otros más que él mismo. Shinji estaba ahora a pocos metros de la niña cuando se detuvo de repente, no, cuando se había detenido. Algo había agarrado su muñeca derecha donde él tenía el cuchillo. Se dio la vuelta solo para ver la cara fría y enojada de Emiya. Comenzó a preguntarse cómo lo había alcanzado, pero no había necesidad. En ese momento,
Shinji levantó su brazo izquierdo cuando estaba a punto de golpear a Shirou en la cara para que lo dejara ir, pero no podía entonces, ya que en ese mismo momento pasó otra cosa. ¡Ah! Shinji gritó como en un instante, su muñeca derecha había sido aplastada por pura fuerza. Después de un momento, se dejó caer a sí mismo a sus rodillas y el cuchillo que tenía en su mano ahora casi separada. Se enojó una vez más, pero ahora no podía parar, el choque y el dolor eran tan grandes que no podía hacer nada más que concentrarse en el dolor que estaba sintiendo. Después de 30 segundos de gritos continuos, llorar y laments, finalmente tuvo la fuerza para elevar y girar la cabeza para ver a Shirou, quería rogar por su vida, pero antes de que pudiera decir algo, Shirou hablaba. Tu acción obligó a mi mano Shinji. Shirou dijo mientras observaba atentamente a Shinji a los ojos, como trataba de sedar su ira. Nunca he pensado que eras alguien capaz de hacer tales cosas, ¿deberías haber podido ser mejor que esto? Dijo en un tono decepcionado mientras soltaba la muñeca aplastada de Shinji de su agarre, haciéndolo caer al suelo. Shinji se estremeció debido a la nueva sensación de dolor, pero en este momento tenía algo más importante para centrarse, como escuchar qué destino lo esperaba desde Shirou. Pensar que no solo tú golpeas y violadas a Sakura, incluso has hecho a los pilotos ataque a personas inocentes. Personas que conocías. Shirou dijo mientras creaba una espada en su mano derecha. Al escuchar las palabras de Shirou, Shinji se asustó, ¿cómo sabía que había violado a Sakura? Pero luego el pensamiento de Shinji se detuvo cuando vio a Shirou creando una espada. No quería morir. Tenía que pensar algo rápido. Emiya, lo siento, tienes que entender, mi abuelo, Souken, mi FB obligado a hacer todo. Nunca haría tal a... Shinji se interrumpió cuando Shirou pisando fuerte en la pierna derecha, triturando su tibia y su peroné. No lo intentes. Sé que estás mintiendo, y una vez más me has mostrado tu verdadera naturaleza. Ahora sé lo que realmente eres capaz, Shinji. Shirou dijo. Gracias a la conexión con Sabre y Caster, comenzó a poder ver si alguien estaba diciendo la verdad o no. Como Shinji gritó de dolor, Shirou simplemente lo miró fríamente, ya no tenía una clase de lástima hacia él. Después de que gritó durante otros 30 segundos, Shinji se calmó, luego después de un poco, tuvo suficiente fuerza para decir, por favor, Emiya. ¿No somos amigos? ¿Esto no es ese amigo haría a unos a otros, R derecho? 4. Shirou no respondió. Él simplemente siguió mirándolo con su expresión fría. Después de un momento, levantó el pie que estaba aplastando la pierna de Shinji y suspiró. ¿Incluso después de todo lo que él ha hecho todavía busca misericordia? ¿No se da cuenta de la gravedad de sus acciones? Shirou preguntó sorprendido de sí mismo por el hecho de que estaba rogando que se salvara y que todavía estaba conmigo a pesar del dolor de sus huesos que estaban rayados, pero después de un momento, una idea llegó a su mente y dirigió su atención a Shinji. Tienes razón Shinji, los amigos deberían ayudarse unos a otros en su tiempo de necesidad. Dijo mientras vio una expresión de alivio y confusión en la cara de Shinji. Pero en este caso, no puedo ayudarte. Te salvaré. Luego, Shirou exclamó en un tono determinado. 7. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Shinji se hizo asustado. Como tu amigo Shinji, tengo que asegurarme de que no te quites las manos con la sangre de los inocentes, ni que no te convertirás en un ser retorcido al igual que su abuelo que no tiene valor sobre la vida de los demás. Shirou dijo mientras su agarre en su espada se apretaba. A pesar del dolor, Shinji en este momento estaba confundido, y él tenía una mirada desconcertada, no entendió lo que significaba Emiya. ¿Cómo te salvará? Luego preguntó. Te salvaré de ti mismo Shinji. Shirou dijo en un tono ahora frío como el hielo. Después de 5 segundos, una expresión de terror se formó en la cara de Shinji cuando entendió lo que quiso decir Shirou, comenzó a gritar. Pero Shirou inmediatamente levantó su espada y lo giró, decapitó a Shinji al instante y cortando su grito. 13. La cabeza de Shinji comenzó a rodar y su cuerpo cayó hacia adelante.
Mientras observaba al jefe de la primera persona que mató, Zirou no sintió nada, aparte de disgusto por la persona que se pensaba que era su mejor amigo. Cerró los ojos y comenzó a recordar el primer día que había conocido a Shinji y el día en que se habían convertido en amigos. Recordó cuando él defendió con él otros niños de los matones, recordó los días que había pasado con él cuando todavía eran buenos amigos, recordaba los días en que Shinji todavía era inocente, recordaba los días en que Shinji seguía siendo una buena persona. Eras una buena persona, Shinji, es una vergüenza que te hicieras así. Zirou dijo en el cadáver de Shinji. 9. Después de un momento con su pie Zirou se volvió alrededor del cadáver de Shinji, se agachó y abrió la chaqueta de Shinji mientras trataba de no pisar su orina y sacó el libro de falsos atestiguados. Después de que se aseguró de que era lo real que se extendía hacia su lado su brazo derecho que tenía el libro en su mano. 3. Un momento después, una copia flotante de Caster apareció fuera del aire, salió del libro de su mano, lo que un momento más tarde desapareció de sus manos. Lo siento mucho, Zirou. Caster Copy comenzó a decir. Caster en ese momento fue mortificado, ella no quería ver el dulce corazón de Zirou endurecido, pero en esa situación no había nada que pudiera hacer. Ella podría simplemente hablar con él más tarde, era lo único que podía hacer. No, él consiguió lo que él merecía. Zirou dijo en tono frío. Claramente recordó las palabras que el lanzador le dijo el primer día que habían conocido. No todos merecen la salvación y no pudo salvar a una persona simplemente ayudándolos. Shinji había ido demasiado lejos, demostrando que no tenía restricciones acerca de tomar vidas humanas y dañar a las personas inocentes, y la única manera de asegurarse de que no se convertiría en que un asesino era matándolo antes de ser uno. Después de eso, Zirou se volvió y se dirigió hacia los desmayos Mitsusuri, después de que él la analizó, vio que nada tan malo le había sucedido y ella no estaba herida, dejó escapar un suspiro de alivio. Luego le preguntó a la copia de Caster si podía haber cuidado a Mitsusuri, ella asintió y con un simple broche de sus dedos, 2 guerreros del dragón aparecieron y tomaron a la niña, luego le dijeron que la llevarían a su casa. Espera, ¿cómo sabía ella dónde vivía ella? 1. Mientras tanto, el verdadero lanzador de su taller ya había modificado el libro para que el jinete fuera bajo su control, si todavía estaba viva. Su conexión ahora era débil y frágil, pero ella podía sentir que las condiciones del jinete no eran buenas. Tanto Zirou como el lanzador estaban allí, ya que ahora estaban esperando que el sabre regresara, y tal vez el jinete también. Después de un minuto, ambos Zirou y Caster sintieron la presencia de 2 sirvientes que se acercaban, parecía que Sabre lograba controlarse. La copia del lanzador se hizo invisible y luego dejó el lado de Zirou. Un momento después, Sabre saltó de una casa, no muy lejos de Zirou, después de un momento, el jinete también llegó detrás de ella. Saber comenzó a acercarse a Zirou, cuando estaba a solo un par de metros de él, dejó de caminar. Sabre sabía cómo sintió Zirou, no había necesidad de preguntar lo que había pensado antes de que matara a su viejo amigo, pero solo podía sentirse un poco perturbado mientras observaba la escena frente a ella. Ella había escuchado los gritos desde lejos, pero solo ahora ella podía ver lo que había sucedido. El brazo de Zirou estaba cubierto de sangre, ella supuso que aplastó el brazo de Shinji, y que él también había pisado la pierna antes de que él lo decapitaba, mientras se le observaba que uno de sus zapatos también estaba cubierto de sangre. Pero la cosa que la hizo casi flinch era la cara de Zirou, que tenía una sonrisa muy pequeña, muy débil, y casi imperceptible, mientras observaba al cadáver a sus pies, estaba segura de que Zirou mismo y Caster no lo notaban. 3. Hiciste un favor, se fue fácilmente con eso fácilmente por las cosas que hizo. Sabre luego le dijo mientras observaba al cuerpo decapitado y mutilado de Shinji, que, ahora señaló, se enojó antes de morir. Verdaderamente, un ser patético hasta el final. Lo sé, pero ahora tenemos otras cosas en las que pensar. Zirou dijo mientras se volvía hacia el jinete. Sabre hizo lo mismo y ahora tanto Zirou como ella estaban viendo al jinete. Si el jinete no tuvo la vista vendada, habría visto 2 pares de ojos luminiscentes verdes y rojos que la miraban en una calle oscura, uno claramente quería hacerla tener el mismo extremo que Shinji,
El otro tenía un aspecto neutro. 3. Sabre, dijo Zirou mientras se volvió hacia ella. Ahora que ha tenido un jinete tenue, su ayuda aquí ya no es necesario, es hora de que regrese a nuestra base y defiéndelo. Además, vigile a ella y le diga algo de información. Zirou ordenó Sabre. Como quieras, Zirou. Sabre dijo mientras le di un profundo asentimiento. Después de un momento, se dio la vuelta y caminó hacia el jinete y luego se detuvo cuando era casi 1 metro de ella. El jinete miró a la pequeña mujer que se acercaba a ella, ahora estaba preguntando lo que quería, pero cuando pensó que sintió una mano cubierta por un guante tocando su hombro. Había alguien más con ellos. Antes de que ella pudiera reaccionar, sentía que la magia se estaba usando en ella. Después de un momento, estaba en el vacío, y un momento después, sus pies tocaron el suelo. Ahora ella no podía sentir el aire frío de las calles desde que estaba ahora en una habitación, pero ahora sentía una presencia malvada que la observaba. Pero lo más importante es que una presencia familiar ahora estaba de pie. Sakura. Luego, el jinete pensó, no había forma de que ella pudiera confundir esa sensación o sentir que su pobre maestro le dio. Se arrodilló y vio que Sakura estaba durmiendo pacíficamente, sonrió ante la vista. Sakura realmente todavía estaba viva, pero luego el pequeño momento de la alegría se había arruinado tan pronto que notó que ahora estaba de pie frente a ella. Había saber, también. Mientras ella tenía la mano en el agarre de su espada, que punta estaba descansando en el suelo. Veo que estás feliz de ver a tu maestro una vez más. Sabre dijo con un tono simpático. Ahora, como has escuchado que mi maestro me ha ordenado que te contara sobre lo que está sucediendo, entonces es mejor que escuches, ya que solo te diré una vez y no me repetiré, ¿claro? Sabre luego dijo en un tono ahora grave. Claro. El jinete simplemente dijo. Bien. Zirou se quedó quieto cuando observó a tanto Sabre como a los jinetes por la copia de Caster después de que ella se deshizo de su hechizo de invisibilidad. Podía decir que por un momento vio a un jinete sobresaltado. Después de eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Después de un momento, la copia del lanzador comenzó a flotar hacia Zirou, que había comenzado a caminar hacia el Matou Manor, pero antes de alcanzar la copia de Zirou Caster, se golpeó los dedos y Shinji cuerpo se incendió. En menos de 10 segundos, una flama azul consumió todo su cuerpo, dejando atrás sin rastro. Ella ciertamente no quería dejar el cuerpo para los gusanos. Entonces, todavía tengo un extremo suelto para cortar, ¿o ya lo has cuidado? Zirou le pidió a la copia flotante de Caster, quien ahora estaba a su lado. ¿De verdad crees que lo habría matado? Esta es tu venganza, Zirou, no la mía. Caster Copy dijo con una pequeña sonrisa en sus labios mientras trataba de ser positivo. Incluso si ella no quisiera que Zirou tomara el mismo camino que ella en esa situación, no había nada que pudiera hacer. Si Zirou no matara a los responsables de los sufrimientos de Sakura, nunca se perdonaría. Tienes razón, dijo Zirou mientras se rascaba la cabeza. ¿Dónde está él? Luego preguntó. Ahora está en el metro del Matou Manor, deberías ver su rostro. Él está tan asustado y no tiene idea de lo que está sucediendo. La copia del lanzador dijo con calma, incluso cuando ella sonrió de manera más maliciosa. Entonces, ahora que tenemos algún tiempo, ¿podrías decirme lo que le hiciste y sobre cómo lograrías hacerlo? Zirou le preguntó con curiosidad. Claro. Ahora, ¿recuerdas lo que es un lich? Preguntó el lanzador. Zirou asintió. En una de las lecciones mágicas, Caster le dijo algunas de las criaturas más famosas y poderosas que podía encontrar. Un lich era un mago que ha logrado la inmortalidad a través de la magia negra, se transforma en un no muerto. Durante este proceso, el mago pierde su alma, que luego debe almacenarse en una filacteria. Destruir la filacteria de un lich era la única manera de matar a esta criatura. Bueno, Lanzador comenzó a decir. Souken es un poco diferente de un lich normal, está más inclinado a familiares, Magecraft, y su cuerpo ahora está formado literalmente por sus gusanos. Ella continuó. Y supongo que has encontrado a su filacteria de su gusano y podías manipularlo. Dijo Zirou mientras apretaba el puño. Llegó a la conclusión de donde lo había encontrado Caster, en el cuerpo de Sakura.
Buen chico, dijo Caster en un tono satisfecho, el conocimiento de Zirou sobre la magia realmente comenzó a ser más amplio. Pero más que manipularlo, lo controlé desde que tuve su alma en mis manos. Luego corrigió Zirou. Entonces, ahora puedo cortar la cabeza y simplemente morirá, o tenemos que usar algún tipo de exorcismo o tu arma especial para matarlo por siempre. Zirou preguntó entonces. Bueno, ahora he robado una parte de su alma y el resto es casi destruido. Su alma en este momento se está manteniendo unido solo gracias a mi magia, así que una vez que usted se detuvo. ¿Mi arma? Luego se preguntó a sí misma. Correcto. El interruptor de reglas puede destruir todo tipo de magacrafts, bonos, conexiones, contratos. Sí, se aseguraría de que interrumpiera su conexión con sus familiares, lo que lo hace incapaz de mover su alma para salvarse. Pensamiento de lanzador. Claro, puedes usarlo. Con eso puedo decir que hice una contribución más directa para matar al gusano. Caster dijo con una sonrisa malvada. Veo que eres de buen humor. Entonces, Zirou dijo, por lo general, el lanzador o su copia no sonrió mucho, de esa manera particular. Debería ser obvio por lo que soy. Caster Capi dijo mientras comenzó a flotar en círculos alrededor de Zirou. No solo has logrado salvar a Sakura, sino que también harás este mundo un lugar mejor matando a la familia Mató. Entonces ahora tenemos el control del jinete y, escúchame bien, podemos tener más información sobre la Santa Grial. ¿Más información? ¿Dónde los encontraste? Zirou preguntó sorprendido. Los encontré en los recuerdos y la biblioteca del gusano. Resulta que Souken fue una de las personas responsables de la creación del Santo Grial, hace más de 200 años. Luego dijo el lanzador mientras se acercaba a su lado. Desde que tenía el alma de Souken, ella también podía usarla para ver sus pocos recuerdos y fragmentos. Oh, bueno, parece que voy a vengar a muchas personas hoy. Zirou dijo con un tono frío mientras recordaba el fuego, algo que al final Souken estaba en parte responsable de. La copia de Caster acaba de observarlo, ahora observó el brazo y el pie de Zirou, ambos cubiertos de sangre. Luego miró su rostro, estaba acostumbrada a su rostro tranquilo y feliz, pero ahora solo se veía frío, se veía equivocado. El verdadero lanzador suspiró en su taller y comenzó a masajear su templo izquierdo, ahora tenía que admitir que al final ella realmente le había influenciado demasiado, incluso por su propio bien. Zirou no dijo que sería capaz de salvar a más personas matando a Souken, no dijo que matará a Souken para que pudiera hacer justicia, él solo quería venganza. 2. Después de eso, permanecieron en silencio mientras caminaban, y después de un par de minutos casi habían llegado a Matou Manor, pero luego Zirou notó algunas pequeñas figuras que se movían en la distancia. Reforzó sus ojos y vio que eran una fila de los guerreros esqueletos del lanzador y llevaban diferentes objetos fuera de la casa como los pergaminos, los libros, los artefactos, etc. Zirou se dio la vuelta y observó el lanzador con una mirada curiosa. Ya ves, ya que Souken es un antiguo magus, en sus 500 años de vida, ha recogido muchos materiales diferentes y raros, también ha hecho muchos descubrimientos sobre la manipulación del alma y los sellos de comando. Sería un desperdicio para dejarlos allí, ¿verdad? Luego se le preguntó la copia del lanzador. Parece que estoy rodeado de mujeres cleptómanas. Zirou pensó mientras recordaba a Sabre haciendo lo mismo hace una semana en la otra base maestra. Recordó cómo ella incluso tenía el coraje de robar un pequeño pastel de la nevera y luego decir, el botín a los vencedores. 12. Oh, bueno, voy a entrar, nos vemos más tarde. Luego, Zirou dijo mientras llegaba a las puertas de la mansión y comenzó a caminar hacia la casa mientras pisaba los insectos que estaban a su alrededor. Miedo. Eso era algo que Souken Makiri no había sentido durante mucho tiempo, y era uno de los peores que había tenido, el miedo a la muerte. Algo había sucedido esa mañana y todavía no tenía idea de cómo o por qué. Estaba descansando en los pozos cuando en un momento sintió que sucedía algo y decidió despertarse y comienza a tomar forma, pero se detuvo desde que había algo mal, no podía controlar su cuerpo.
Antes de que pudiera pensar en hacer algo, sintió que su alma se desgarró mucho lentamente, y luego se reunió, ya que nada ha sucedido. Sí, a pesar de todo, su alma ahora estaba bien, pero Souken, ciertamente no lo era. La sensación y el dolor de su alma ser arrancada fue insoportable, no había palabras para describir el dolor cuando su alma estaba siendo destruida. No necesitaba un cuerpo para sentir ese dolor, incluso si ahora era solo un colectivo formado por sus gusanos, ahora él y todos sus familiares podrían sentir su dolor sin ningún problema. Souken pánico y comenzó a pensar, ¿qué podría haber ocurrido? ¿Por qué no pudo controlar su cuerpo? ¿Por qué su alma estaba haciendo? Se interrumpió cuando una vez más su alma ha sido rasgada una vez más. El proceso continuó durante todo el día, su alma estaba siendo torcida, rota, rasgada y aplastada, y lo único que podía hacer Souken era sufrir en completo silencio. Eso fue lo que sucedió hasta hace una hora, por alguna razón, el dolor se detuvo, y luego se vio obligado a recordar a todos sus familiares en su hogar y su metro. Luego, hace 5 minutos, había requerido el control de su cuerpo y decidió tomar forma física. Ahora estaba empezando a recuperar un aliento, incluso si la tortura que su alma había recibido no era físico, todavía lo destruyó mentalmente y necesitaba calmarse. Mientras recuperaba, comenzó a pensar y llegó a una conclusión, no sabía cómo, pero alguien había logrado tomar el control de su cresta sin que él se alarmara, y ahora su vida estaba en manos de dicho individuo. Ahora tenía que hacer un plan para salvar su vida, ahora tenía el control de su cuerpo, pero aún no podía controlar todos sus familiares pánico y asustados. Comenzó a concentrarse y conectarse a todos sus familiares, podía sentir que en este momento estaba en la casa, no había jinete ni a Shinji, llegó a la conclusión de que han notado su desaparición y corrieron temiendo por un ataque enemigo. Mientras se concentró, escuchó un sonido extraño que arruinó su concentración. Asterisco tic asterisco. Dejó de pensar y comenzó a prestar más atención a ese sonido, ya que estaba muy cerca de él. Asterisco tic asterisco tic asterisco tic asterisco. Comenzó a concentrar sus sentidos, y se dio cuenta de muchas cosas. Asterisco tic 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 asterisco. Lo que hizo ese sonido eran sus dientes mientras hablaban. Sus piernas ahora temblaban, su mente estaba estremecida, su corazón estaba corriendo y todo su cuerpo había comenzado a temblar. ¿Qué? ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy asustado? Souken le pidió a Panicta él mismo. Sintió algo que había equivocado, sabía que pronto iba a suceder algo, no sabía qué o por qué, fue como si algo fuera cerca de él. Por todas las cosas que has hecho, deberías haber sospechado que otros hubieran buscado venganza en ti, y deberías haberlo sabido que no habrían descansado, no hasta que estuvieras muerto. Una voz dijo mientras descendía las escaleras. Souken se dio la vuelta y se congeló, no, el aire se congeló, toda la habitación se congeló. En ese instante, todos los ruidos desaparecieron y la habitación comenzó a caer en una oscuridad extraña, ya que Souken solo podía ver la cosa que ahora le estaba mirando. El miedo y el temor de que Souken estaba sintiendo indescriptible, nadie podría ser capaz de imaginar al terror que sentía mientras observaba al ser que pronto lo mataría. Esto es lo que conocía Souken, la muerte misma estaba delante de él, la misma muerte que se escapó durante más de 500 años, finalmente lo había llegado. Quería gritar y correr con terror, pero él no podía, estaba paralizado en el lugar, y en ese momento la cosa comenzó a caminar hacia él. ¿Cuántas personas fueron condenadas a morir debido a los planes locos y retorcidos? No puedo imaginar las cosas que aún habías planeado, pero ya no importa, todo termina ahora. La cosa dijo mientras se acercaba a él. 6. Souken podría ver claramente sus ojos rojos luminiscentes mientras quemaban con un odio puro y el deseo de matar, y después de segundos que parecían años, la cosa estaba ahora frente a Souken, que se elevaba sobre él. La cosa colocó una mano en su hombro izquierdo y preguntó en un tono frío como el hielo, ¿cómo se siente ser el débil y asustado? El agarre se hizo tan fuerte que aplastó su hombro. 1.
Después de ese momento, Souken vio una hoja coloreada y distorsionada que se formaba en la mano del ser que delante de él. Entonces, un momento después, la cosa tiró de Souken a sí mismo mientras implantaba profundamente la hoja en el estómago de Souken con suficiente fuerza que llegó y se rompió su columna vertebral. Por lo general, el interruptor de reglas no podrá hacer muchos daños, pero gracias al refuerzo que Zirou lo estaba dando, fue posible. 1. Souken sintió esta nueva e intensa sensación de dolor cuando la extraña hoja cortó tanto la carne, su columna vertebral y su conexión con todos sus familiares, que ahora habían comenzado a chillarse. Lentamente, sintió que su cuerpo caía en pedazos mientras comenzaba a perder la conexión con sus familiares que formaban su cuerpo. Cuando Souken cayó de rodillas, lo que agarró su hombro roto y comenzó a arrastrarlo. Ahora que sus gusanos habían perdido su conexión con su maestro, no saben qué hacer, habían comenzado a entrar en pánico y ahora están buscando la fuente de comida más cercana para garantizar su supervivencia. La cosa dijo en un tono frío. Y resulta que son aficionados al canibalismo. Luego continuó una vez que había llegado al pozo del gusano y observaba los gusanos de Souken comiéndose unos a otros. Hubiera sido un desastre si los hubiéramos dejado de evitar la ciudad, así que esta es la razón por la que los había llamado a todos aquí. Oh, bueno, ¿por qué deberías preocuparte? Preguntó Zirou mientras observaba a Souken a los ojos, antes de arrojarlo a la fosa. Souken cayó sobre sus familiares y en menos de unos segundos saltaron sobre él y ya había comenzado a devorar su cuerpo. En ese momento podía sentir que su carne se había comido lentamente por pieza. Ahora que tu alma ha sido dividida y destruida mucho, ya no se puede llamar alma. Se mantiene unido solo por la magia de Caster, por lo que ahora que mueres, se disolverá y no habrá nada más que después de esto, cesará. Para existir, para siempre. Zirou dijo en un tono serio y satisfecho. 3. No, por favor, esto no puede estar sucediendo. Esto no puede estar sucediendo. No puedo terminar así. Estaba tan cerca. No. Souken luego gritó un sonido monstruoso antes de que miles de sus gusanos comenzaran a ahogarlo. Zirou miró a Souken por última vez y luego dijo, Caster. Antes de ser teletransportado fuera del metro, ya que comenzó a llenarse de gusanos y otros familiares de Souken. Un momento después, Zirou estaba en un techo de una casa cercana de Matou Manor, y a su lado, estaba el verdadero lanzador que vigilaba a la mansión. Souken, el monstruo que, por más de 5 siglos, se ha dicho en la vida de los demás, al final, se devoró por sus propias abominaciones. Y cuando murió, se dio cuenta de que casi había llegado a su sueño, pero estaba loca fuera de su alcance. En verdad, no puedo evitar encontrar su extremo de alguna manera poético. Caster dijo mientras observaba a la mansión, de la que comenzó a emerger un enjambre de insectos y otros monstruos pequeños. Acaba de conseguir lo que merecía. Zirou dijo en un tono cansado ahora, vamos a superarlo. Luego continuó, ahora solo quería irse a casa lo antes posible. Por supuesto. Dijo Caster antes de que apareciera un campo delimitado alrededor de la casa del Matou, luego un instante más tarde fue envuelto con la llama. Zirou se sentó mientras observaba al Matou Manor quemado, mientras sintió que el aire en su rostro se estaba volviendo caliente. Eso era algo que Souken Makiri no había sentido durante mucho tiempo, y era uno de los peores que había tenido, el miedo a la muerte. Algo había sucedido esa mañana y todavía no tenía idea de cómo o por qué. Estaba descansando en los pozos cuando en un momento sintió que sucedía algo y decidió despertarse y comienza a tomar forma, pero se detuvo desde que había algo mal, no podía controlar su cuerpo. Antes de que pudiera pensar en hacer algo, sintió que su alma se desgarró mucho lentamente, y luego se reunió, ya que nada ha sucedido. Sí, a pesar de todo, su alma ahora estaba bien, pero Souken, ciertamente no lo era. La sensación y el dolor de su alma ser arrancada fue insoportable, no había palabras para describir el dolor cuando su alma estaba siendo destruida. No necesitaba un cuerpo para sentir ese dolor, incluso si ahora era solo un colectivo formado por sus gusanos, ahora él y todos sus familiares podrían sentir su dolor sin ningún problema. Souken pánico y comenzó a pensar, ¿qué podría haber ocurrido?
¿Por qué no pudo controlar su cuerpo? ¿Por qué su alma estaba haciendo? Se interrumpió cuando una vez más su alma ha sido rasgada una vez más. El proceso continuó durante todo el día, su alma estaba siendo torcida, rota, rasgada y aplastada, y lo único que podía hacer Souken era sufrir en completo silencio. Eso fue lo que sucedió hasta hace una hora. Por alguna razón, el dolor se detuvo, y luego se vio obligado a recordar a todos sus familiares en su hogar y su metro. Luego, hace 5 minutos, había requerido el control de su cuerpo y decidió tomar forma física. Ahora estaba empezando a recuperar un aliento, incluso si la tortura que su alma había recibido no era físico, todavía lo destruyó mentalmente y necesitaba calmarse. Mientras recuperaba, comenzó a pensar y llegó a una conclusión, no sabía cómo, pero alguien había logrado tomar el control de su cresta sin que él se alarmara, y ahora su vida estaba en manos de dicho individuo. Ahora tenía que hacer un plan para salvar su vida, ahora tenía el control de su cuerpo, pero aún no podía controlar todos sus familiares pánicos y asustados. Comenzó a concentrarse y conectarse a todos sus familiares. Podía sentir que en este momento estaba en la casa, no había jinete ni a Shinji. Llegó a la conclusión de que han notado su desaparición y corrieron temiendo por un ataque enemigo. Mientras se concentró, escuchó un sonido extraño que arruinó su concentración. Asterisco tic asterisco. Dejó de pensar y comenzó a prestar más atención a ese sonido, ya que estaba muy cerca de él. Asterisco tic asterisco. Comenzó a concentrar sus sentidos, y se dio cuenta de muchas cosas. Asterisco tic asterisco tic asterisco. Lo que hizo ese sonido eran sus dientes mientras hablaban. Sus piernas ahora temblaban, su mente estaba estremecida, su corazón estaba corriendo y todo su cuerpo había comenzado a temblar. ¿Qué? ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy asustado? Souken le pidió a Panic a él mismo. Sintió algo que había equivocado, sabía que pronto iba a suceder algo, no sabía qué o por qué, fue como si algo fuera cerca de él. Por todas las cosas que has hecho, deberías haber sospechado que otros hubieran buscado venganza en ti, y deberías haberlo sabido que no habrían descansado, no hasta que estuvieras muerto. Una voz dijo mientras descendía las escaleras. Souken se dio la vuelta y se congeló, no, el aire se congeló, toda la habitación se congeló. En ese instante, todos los ruidos desaparecieron y la habitación comenzó a caer en una oscuridad extraña, ya que Souken solo podía ver la cosa que ahora le estaba mirando. El miedo y el temor de que Souken estaba sintiendo indescriptible, nadie podría ser capaz de imaginar al terror que sentía mientras observaba al ser que pronto lo mataría. Esto es lo que conocía Souken, la muerte misma estaba delante de él, la misma muerte que se escapó durante más de 500 años, finalmente lo había llegado. Quería gritar y correr con terror, pero él no podía, estaba paralizado en el lugar, y en ese momento la cosa comenzó a caminar hacia él. ¿Cuántas personas fueron condenadas a morir debido a los planes locos y retorcidos? No puedo imaginar las cosas que aún habías planeado, pero ya no importa, todo termina ahora. La cosa dijo mientras se acercaba a él. Souken podría ver claramente sus ojos rojos luminiscentes mientras quemaban con un odio puro y el deseo de matar, y después de segundos que parecían años, la cosa estaba ahora frente a Souken, que se elevaba sobre él. La cosa colocó una mano en su hombro izquierdo y preguntó en un tono frío como el hielo, ¿cómo se siente ser el débil y asustado? El agarre se hizo tan fuerte que aplastó su hombro. Después de ese momento, Souken vio una hoja coloreada y distorsionada que se formaba en la mano del ser que delante de él, entonces un momento después, la cosa tiró de Souken a sí mismo mientras implantaba profundamente la hoja en el estómago de Souken con suficiente fuerza que llegó y se rompió su columna vertebral. Por lo general, el interruptor de reglas no podrá hacer muchos daños, pero gracias al refuerzo que Zirou lo estaba dando, fue posible. Souken sintió esta nueva e intensa sensación de dolor cuando la extraña hoja cortó tanto la carne, su columna vertebral y su conexión con todos sus familiares, que ahora habían comenzado a chillarse. Lentamente, sintió que su cuerpo caía en pedazos mientras comenzaba a perder la conexión con sus familiares que formaban su cuerpo. Cuando Souken cayó de rodillas, lo que agarró su hombro roto y comenzó a arrastrarlo. Ahora que sus gusanos habían perdido su conexión con su maestro, no saben qué hacer,
habían comenzado a entrar en pánico y ahora están buscando la fuente de comida más cercana para garantizar su supervivencia. La cosa dijo en un tono frío. Y resulta que son aficionados al canibalismo. Luego continuó una vez que había llegado al pozo del gusano y observaba los gusanos de Souken comiéndose unos a otros. Hubiera sido un desastre si los hubiéramos dejado de evitar la ciudad, así que esta es la razón por la que los había llamado a todos aquí. Oh, bueno, ¿por qué deberías preocuparte? Preguntó Zirou mientras observaba a Souken a los ojos, antes de arrojarlo a la fosa. Souken cayó sobre sus familiares y en menos de unos segundos saltaron sobre él y ya había comenzado a devorar su cuerpo. En ese momento podía sentir que su carne se había comido lentamente por pieza. Ahora que tu alma ha sido dividida y destruida mucho, ya no se puede llamar alma. Se mantiene unido solo por la magia de Caster, por lo que ahora que mueres, se disolverá y no habrá nada más que después de esto, cesará. Para existir, para siempre. Zirou dijo en un tono serio y satisfecho. No, por favor, esto no puede estar sucediendo. Esto no puede estar sucediendo. No puedo terminar así. Estaba tan cerca. No. Souken luego gritó un sonido monstruoso antes de que miles de sus gusanos comenzaran a ahogarlo. Zirou miró a Souken por última vez y luego dijo, Caster. Antes de ser teletransportado fuera del metro, ya que comenzó a llenarse de gusanos y otros familiares de Souken. Un momento después, Zirou estaba en un techo de una casa cercana de Matou Manor, y a su lado, estaba el verdadero lanzador que vigilaba a la mansión. Souken, el monstruo que, por más de 5 siglos, se ha dicho en la vida de los demás, al final, se devoró por sus propias abominaciones. Y cuando murió, se dio cuenta de que casi había llegado a su sueño, pero estaba loca fuera de su alcance. En verdad, no puedo evitar encontrar su extremo de alguna manera poético. Caster dijo mientras observaba a la mansión, de la que comenzó a emerger un enjambre de insectos y otros monstruos pequeños. Acaba de conseguir lo que merecía. Zirou dijo en un tono cansado ahora, vamos a superarlo. Luego continuó, ahora solo quería irse a casa lo antes posible. Por supuesto. Dijo Caster antes de que apareciera un campo delimitado alrededor de la casa del Matou, luego un instante más tarde fue envuelto con la llama. Zirou se sentó mientras observaba al Matou Manor quemado, mientras sintió que el aire en su rostro se estaba volviendo caliente. Mientras olía el olor a humo y la carne asada, mientras escuchaba el rugido del fuego y los gritos y chillones de los insectos. Sabía que no dormiría esa noche, no porque la vista le recordaba el incidente o por lo que hizo, sino porque lo que lo habría mantenido despierto sería el silencio después de que terminara el fuego. O que fue lo que pensó hasta que Caster se acercó a él y comenzó a darle una palmadita suave en la cabeza, una vez más, una sensación cálida y tranquilizadora envolvió su corazón. Hiciste un buen trabajo, Zirou. Muchas personas han sido salvadas y vengadas hoy. Caster dijo con un tono suave mientras lo golpeaba. Ella sabía lo cansado que era Zirou, pero tenía que permanecer despierto solo por un poco más. Se quedaron allí durante 5 minutos, querían asegurarse de que todo se quemara y nada sobreviviera al fuego, y mientras observaban la última llama quemar, señalaban cómo el aire se volvía más ligero y limpio. Al final, todo lo que sucedió en ese hogar era solo otra tragedia, y al igual que todas las tragedias, todos los recuerdos y el sufrimiento de ese evento deben olvidarse. Se teletransportaron de allí inmediatamente después. Cuando quiero mi espada parpadeante. Y mi mano se apodera de juicio. Tomaré venganza en mis adversarios. Y pagará a los que me odian. Haré que mis flechas se bebieran con sangre. Y mi espada devorará carne. Con la sangre de los muertos y los cautivos. Desde el enemigo de pelo largo. Kotomine Kirei dijo uno de sus versos favoritos, mientras observaba desde su colina, el humo provenía de una cierta casa que ardía al suelo en la distancia. Él sonrió, no sabía cómo, pero podía sentir que la abominación que consoló por la vida insultada existente, Souken Matou, había muerto. Siempre tuvo el deseo de matar al monstruo, pero nunca tuvo la oportunidad. Oh, bueno, ahora no había necesidad de ensuciarse las manos.
Kirei se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su iglesia, y luego continuó el verso. Alabanza, oh cielos, su pueblo. Adoró a él, todos ustedes dioses. Porque él vengará la sangre de sus hijos. Y tomar venganza en sus adversarios. Él pagará a los que lo odian. Y limpiar la tierra para su gente.